tardes a todos. Gracias por estar. Lo primero que quiero aclararles es que lo que vamos a compartir son algunas reflexiones. No es un trabajo terminado, yo tengo algunas dudas todavía, por eso no está publicado. Ya está escrito con forma de artículo, pero no lo he publicado porque todavía tengo algunas dudas y estoy seguro que en el debate con ustedes me van a ayudar a aclarar alguna de esas dudas, porque sin duda la cantidad y calidad de asistentes me va a dar una mano en esto, ¿no? Así que espero sinceramente que entre todos, bueno, lleguemos a mejorar un poco estas ideas que quiero exponer, ¿no es cierto? Para hacerlo más llevadero y entretenido, he preparado un PowerPoint. Mis PowerPoint nunca son muy divertidos porque no tienen ni dibujitos, ni flechitas, ni nada, sino que son solo texto, pero igual creo que ayuda. Así que bueno, vamos a empezar. Estas reflexiones están motivadas obviamente por algunas voces que se han levantado, especialmente en algunos políticos, de la intención de dolarizar la economía como una respuesta o como una forma de contener la inflación, contener el aumento de precios, las disparadas del dólar. Algunas creo que son adrede, otras creo que son por impericia de los gobiernos, y hablo en general de distintos gobiernos. Entonces, frente a eso, me pareció prudente estudiar a ver qué es lo que dice nuestra Constitución, o al menos qué es lo que su espíritu nos ilumina a pensar, para ver si sería válido o no esto de la dolarización de la economía. Cuando hablamos de dolarización de la economía, lo primero que tengo que aclarar es que nos estamos refiriendo a una eventual o posible o proyectada sustitución de la moneda argentina por una moneda extranjera. No de una convivencia o una coexistencia, sino de la sustitución. Entonces, para eso vamos a empezar analizando qué es lo que dice la Constitución respecto de la moneda. En esta primera filmina encontramos el 75, inciso 6, corresponde al Congreso, establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda. Ahí está la frase clave. Es el Banco Federal el que tiene la facultad de emitir moneda y es el Congreso el que tiene la facultad de establecer el Banco Federal. La Carta Orgánica del Banco Central, que está plasmada en la Ley 24.144, la ley que desarrolla este inciso, establece que el banco es el encargado exclusivo de la emisión de billetes y monedas de la nación argentina. Y ningún otro ningún otro órgano del gobierno nacional, ni los gobiernos provinciales, ni las municipalidades, bancos u otras autoridades van a poder emitir billetes. Es decir, hay un monopolio constitucional y legal en cabeza del Banco Central. La segunda norma referida al tema es el inciso 11 del mismo artículo, que confiere al Congreso facultades para hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las extranjeras. Esta norma está inspirada en el artículo 1, sección 8, inciso 5 de la Constitución de los Estados Unidos, que también le confiere competencia al Congreso para acuñar monedas y determinar su valor, así como el de la moneda extranjera. Es prácticamente un calco. Como la mayoría de los presentes seguramente sabe, esta norma fue interpretada por la Corte Suprema norteamericana en uno de sus fallos más señeros del primer periodo, McCulloch versus Maryland, redactado nada menos que por Marshall, 1819, donde la Corte dijo que la creación de la Reserva Federal, que es el órgano que se encarga de emitir la moneda, era una facultad implícita del Congreso, ellos no la tenían en el texto de la Constitución como nosotros, para poder ejercer la facultad de emitir moneda y de fijar su valor. ¿Por qué, ¿Por qué nuestro constituyente
incluyó esta norma? Bueno, para poder unificar la circulación de moneda, de varias monedas que había en 1853. Después vamos a contar un poco cuáles eran y hacer desaparecer las diferencias que existían entre las distintas provincias, porque en algunas provincias circulaban unas monedas y en otras otras. Eso luego fue motivo de un fallo de la Corte caratulado Caffarena del año 1871, un fallo curioso porque en aras de unificar la circulación de moneda, la Corte soslayó el derecho de propiedad, es decir, convalidó una privación parcial de la propiedad de una persona que se había presentado a cobrar ciertos títulos con el objeto de extinguir esas monedas que circulaban y unificarlas, ¿no? Es decir, tanta importancia le dio la primera corte, la primera composición de la corte, a la unificación de la moneda que hasta soslayó el derecho de propiedad. Eso es lo que, ¿no? Esa es un poco la síntesis de Caffarena. Siguiente norma, el 75, inciso 12, también le da competencia al Congreso para dictar leyes sobre la falsificación de la moneda corriente. Ahí llegó la doctora Geli. Hola. Le Perdonen, pedimos pero disculpas, pero me habían empezamos. llamado. Disculpame, Pablo, pero había tenido un Bueno, inconveniente y ahora me volví a conectar. Me habían vimos, llamado en vimos ese que momento. estabas y bueno, esperamos todo lo posible. Perdón, No, no, María no, Ángeles. pero cuando comenzaste ya estaba conectada, así que te oí desde el comienzo. Muy interesada por lo que nos vas a contar. Bueno, esta norma sobre la falsificación de la moneda también está inspirada en la Constitución norteamericana, el mismo artículo que citamos antes, pero el inciso 6, donde dice prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, en materia de moneda hemos seguido casi al pie de la letra la Constitución norteamericana. Y la importante reforma constitucional de 1994, con su sello humanista, que siempre destaco, incluyó en el inciso 19 la nueva cláusula del progreso o la cláusula del desarrollo, una interesante norma porque vincula la moneda con el desarrollo humano. Es decir, la saca de ese frío lugar donde quizás le había puesto el constituyente histórico y le da un contenido más humano, un rostro más humano a la moneda, en una fórmula que ya todos conocemos: proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso, a la productividad, al empleo, a la formación y a la defensa del valor de la moneda. Agregado de la reforma del 94. Y por último, en el capítulo relacionado con el federalismo, si es que lo hay, porque quizás son todos los capítulos de la Constitución los que están relacionados con el federalismo, nos informa la Constitución que los entes federados obviamente no pueden acuñar moneda, es una facultad delegada en el gobierno central. Hasta allí las normas constitucionales. Vamos a ver ahora cuáles fueron los antecedentes históricos del tema de la moneda en nuestro país. Al momento de la sanción de la Constitución, yo les había anticipado que les iba a contar esto, circulaban en nuestro país doblones españoles, cóndores chilenos, soles peruanos, águilas estadounidenses, papel moneda que había sido emitido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y algunos papeles monedas emitidos por otras provincias. ¿Mm? Los cuatros, los melgarejos y las chirolas. De ahí viene la palabra coloquial que usamos a veces de las chirolas, ¿no? Y había pesos bolivianos también dando vuelta por ahí. ¿Qué decía Alberdi, el gran ideólogo de la Constitución, pero que en esto entiendo que el constituyente se apartó un poco de sus ideas? Alberdi decía que la emisión de moneda era un empréstito que el Estado tomaba. ¿Mm? Yo ahí tengo cierta discrepancia. Era un empréstito cuando la moneda no tenía respaldo metálico, pero mientras la moneda tuviera respaldo metálico no era empréstito. Pero bueno, sostenía por lo tanto que la emisión de moneda estaba prohibida
porque no figuraba dentro de las fuentes de financiamiento del Tesoro Nacional que establece el artículo 4. Cuando nombra de cómo se compone el Tesoro Nacional, no nombra la emisión de moneda. Una interesante reflexión de Alberti. Y agregaba un tema, si se quiere, sociológico o político, que la emisión de moneda a través del Estado era más de imperios, como el Brasil, Rusia, Austria, mientras que las monarquías que tenían ciertos rasgos más republicanos a su criterio, como Inglaterra y Francia también, emitían moneda a través de bancos privados. Las primeras emisiones de moneda en el mundo eran a través de bancos privados, ¿no? Hasta allí la opinión de Alberti. ¿Cómo funcionaba el tema en la época de la sanción de la Constitución? Pues bien, la referencia para fijar los precios eran los metales preciosos. La onza de oro y el peso de plata eran las unidades de valor, se pactaban los precios de los productos en función de esas monedas, pero siempre sufrían una merma. Al hacer la conversión de esos títulos a metálico, siempre había una merma en función del valor de mercado que tenía esa moneda, que se basaba básicamente en la credibilidad de su emisor, en la confianza que esa moneda despertara en el público. Eso es simplemente una breve semblanza histórica de cómo era el tema en 1853. Pero bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la moneda? ¿Qué es la moneda? ¿Qué rol cumple la moneda en el Estado moderno? Vamos a la doctrina, a ver qué nos decían los autores. Empezamos con un extranjero, Jean Bodin, autor de aquellas obras donde definió con tanta amplitud la soberanía del Estado, nos decía que la moneda es un atributo de la soberanía y una de las señales de suprema autoridad. Joaquín B. González iba en un sentido similar en su monumental Manual de la Constitución de 1897, nos decía que la facultad del Congreso de emitir moneda afecta la vida económica de todo el país y en nuestro texto sirve de base a las reglas que establecen la protección al comercio, tanto nacional como extranjero. Agustín de Bedia, que es uno de los autores que más se dedicó a la parte económica de la Constitución, escribió una Constitución comentada en 1902, creo que, también relacionaba la moneda con la soberanía. Autores más modernos que se han ocupado del tema, como Dallavia y Carnota, coinciden en esto de que la moneda es uno de los elementos constitutivos del Estado, por lo tanto relacionados con la soberanía. Y afirman, con unas diferencias entre ellos, pero básicamente el nudo es este, que no se concibe un Estado sin moneda, aunque algunos puedan utilizar la moneda de otro país, si es que su constitución lo permite, en cuyo caso tampoco se podría afirmar que no tienen moneda. Lo que pasa es que usan una moneda extranjera como si fuera moneda nacional, pero no se concibe un Estado sin moneda. González Calderón, uno de los más grandes tratadistas argentinos, me despierta una admiración inmensa su obra, encaraba el tema desde otro punto de vista distinto del que venimos hablando hasta acá. Desde una postura mucho más liberal, González Calderón no relacionaba la moneda con la soberanía, sino que decía, no puede interpretarse que el valor de la moneda sea arbitrariamente fijado por el Congreso. La moneda es una mercancía y como tal tiene o no un valor por sus calidades intrínsecas. Este valor, pues, no depende del mero capricho del legislador al poner sobre ella el sello de la soberanía, sino que depende del poder adquisitivo y cancelatorio que tenga por su propia virtud. Lo que hace la ley al señalar la moneda es simplemente garantizar bajo la fe del Estado que ella lo representa efectivamente en el mercado de cambios y transacciones. Y ahí tenemos las dos posturas filosóficas.
¿no? La moneda como componente de la soberanía y como elemento constitutivo del Estado, y la moneda como una soberanía, perdón, como una mercancía, todo lo contrario, como una simple mercancía. ¿Qué dijo la Corte? Así como estudiamos la doctrina, estudiamos la jurisprudencia. En aquellos primeros fallos del siglo XIX, dijo que la facultad de acuñar moneda es uno de los atributos generales de la soberanía. Y adhería un poco a la tesis de Jean Baudin, porque todavía no habían escrito ni Joaquín B. González ni Agustín de Bedia en el año 1893. El conjunto de normas que otorga facultades al Banco Central en materia cambiaria y de actividad financiera convierte a esta entidad, dijo la Corte en otro fallo, en el eje del sistema financiero, concediéndole atribuciones exclusivas e indelegables en lo que se refiere a la política monetaria y crediticia. Este es un fallo ya del siglo XX. Hay un fallo muy peculiar de la Corte Peronista de 1953, Pacheco Santamarina de Alvear contra Café Paulista, donde la Corte básicamente quiso disimular que había inflación. Entonces no aceptó en un contrato una actualización monetaria que habían pactado las partes, y para eso dijo que el valor de la moneda se funda en la autoridad del Estado, que no está a merced de las convenciones concertadas entre los particulares. Con arreglo al actual pensamiento argentino, que sería en realidad el pensamiento del gobierno y de la Corte, la moneda no puede tener otra expresión que no sea la asociada al concepto revolucionario como de servicio público, dirigida al bienestar del hombre a quien sirve. Como tal, se asimila al concepto moneda, expresión política. Es decir, la Corte, cargando de ideología al tema de la moneda desde el punto de vista de servicio público, atributo del Estado, omnipotencia del Estado en materia monetaria. Las partes no pueden pactar nada, ni siquiera una actualización de un alquiler, que era lo que se discutía en este caso. En el célebre, tristemente célebre caso Bustos del año 2004, que todos recordaremos, referido a la especificación, el voto de la doctora Hayton contiene cantidad de páginas dedicadas a la moneda. Pero la encara también desde el punto de vista de la soberanía. La soberanía monetaria, dice la doctora, comprende la facultad de regular legalmente la circulación del dinero en todo el territorio, especialmente dictar disposiciones relativas a la obligatoriedad de su aceptación, a la exclusión de ciertos signos monetarios, a la emisión y a la atribución de curso legal a las monedas o a los billetes, y su valor constituye, sin duda, un acto de soberanía. Consecuentemente, pertenece al derecho público y entra en la esfera del orden público. Nuevamente aquello de la Corte de Pacheco Santamarina, aquello de Joaquín de González y Agustín de Bedia. Nuestra humilde opinión, después de haber repasado las opiniones de otros autores y de la Corte, acá es donde van a sentir un descenso de la calidad de lo que venimos exponiendo. A ver, a mi modesto entender, de acuerdo a la Constitución, la moneda es uno de los atributos fundamentales del Estado. Uno puede coincidir ideológicamente con lo que dijo Joaquín de González, González Calderón, o no coincidir, pero a mi criterio no surge de la Constitución esto de que la moneda es solamente una mercancía. Segunda reflexión, es el Congreso, teniendo en cuenta la situación del mercado, quien fija el valor de la moneda. En esto, a mí me gusta hacer una comparación con lo que es la fijación de derechos de importación y exportación. Claramente, por el inciso 1, es una atribución del Congreso. Ahora, nadie en su sano juicio podría afirmar que el Congreso es absolutamente libre de fijar derechos de importación y exportación, porque si pone derechos abusivos o fuera del mercado, obviamente Argentina quedaría aislada del mundo. Es decir, es una atribución del Congreso, a mi criterio indiscutible, pero que tiene que estar matizada con la realidad, y el Congreso debe tomar en cuenta la realidad al momento de ejercer esa competencia.
Creo también que el constituyente de 1853 en muchos de los temas económicos se apartó de las ideas liberales de Alberdi y adoptó propuestas más intervencionistas de la economía que proponía Mariano Fragueiro en sus proyectos y en sus escritos, publicados poco tiempo antes de la sanción de la Constitución. Esto el constituyente de 1853. Y el de 1994, entiendo, que acentuó la intervención del Estado en la economía cuando dispuso que le corresponde al Congreso proveer lo necesario para la defensa del valor de la moneda, más otras normas que después voy a mencionar. Basado en estas afirmaciones, me animo a decir, y me hago cargo de lo que viene y de todas las críticas que esto pueda despertar en los queridos colegas que están compartiendo esta charla, que la Constitución argentina no es ni libertaria ni estatista. Es decir, nos guste o no nos guste, la Constitución argentina no ha adoptado ninguna de las dos posturas, si se quiere, extremas en materia económica, no ha diseñado ni un Estado desertor ni un Estado intervencionista, dirigista, socialista, sino un Estado que simplemente debe adoptar algunas medidas. Después vuelvo sobre este tema. ¿Cuál es el rol del Congreso en este marco? Bien. Son tres roles que después los voy a ir desarrollando. Aquí están planteados. Debe controlar la moneda en el sentido de ordenar su emisión, fijar su valor y defender su valor. Lo vimos expresamente en el inciso 11. En segundo lugar, entendemos que no puede delegar las atribuciones que la Constitución le confiere en relación a moneda en ningún otro poder del Estado. Es decir, es el Congreso y no el Ejecutivo el que controla la moneda. Aunque la práctica nos diga otra cosa. Y en tercer lugar, yendo ya al nudo de esta charla, mucho menos va a poder renunciar la competencia que tiene en materia monetaria en autoridades de un país extranjero. Es decir, es el Congreso y no una autoridad extranjera. Vamos una por una. ¿Por qué decimos que es el Congreso y no el mercado? ¿Por qué decimos que es el Congreso el que tiene que controlar la moneda? Porque hay una clara asignación de competencias en favor del Congreso para que éste controle la emisión, la fijación de valor, la defensa y encima, como si faltara algo, la Constitución también le asigna el rol de fijar el valor de las monedas extranjeras. Si bien el mercado, la realidad, puede condicionar el ejercicio de esa competencia, no puede ser renunciada por el Congreso en favor del mercado. Es decir, de algún modo la tiene que ejercer. El Congreso sí va a estar limitado por la realidad económica, no lo negamos esto, en el momento en que tenga que fijar el valor. No lo va a poder hacer arbitrariamente. Vuelvo a la comparación que decíamos antes con los derechos de importación. ¿Por qué decimos que no puede resignar en favor del mercado sus atribuciones monetarias? Por dos motivos. Porque el 42 le confiere al Congreso expresas competencias para intervenir en el mercado económico, para la defensa de la competencia, contra toda distorsión del mercado, para controlar monopolios naturales y legales. Es decir, la Constitución, en defensa de los consumidores, que somos todos, diseñó un rol del Congreso activo, interviniendo en el mercado y no desertando del mercado. A eso hay que agregarle el inciso 19, cuando le da la competencia expresa sobre la defensa del valor de la moneda relacionado con el desarrollo humano. Es por estos dos motivos que sostenemos que el Congreso debe ejercer esta competencia y no la puede resignar en favor del mercado, que es un ente abstracto. En segundo lugar, decíamos que es el Congreso y no el Ejecutivo el que ejerce estas competencias. No sé si hace falta aclararlo, me parece que la Constitución es lo suficientemente clara. Es una herramienta principal, fundamental de la política económica
la fijación del valor de la moneda, que es la política monetaria, uno de los componentes de la política económica. Por eso el constituyente se la dio al Congreso. Se la dio al Congreso porque el Congreso tiene la representatividad federal de nuestro país. Se la dio al Congreso porque tiene una representatividad política superior a la que tiene el presidente de la Nación, dado que hay un juego de mayorías y minorías en las cámaras del Congreso. Se la dio al Congreso porque sus decisiones gozan de mayor consenso democrático, no son decretos que adopta de la noche a la mañana un presidente apurado por la coyuntura, sino que son leyes que se debaten y se consensúan democráticamente. Y se la dio al Congreso y no al Ejecutivo, porque generalmente, aunque sé que no siempre, las decisiones del Congreso se adoptan a más largo plazo y no para la coyuntura diaria. Por estas razones, entendemos que es el Congreso y no el Ejecutivo. Por su representatividad, tanto federal como política, por el consenso que tienen sus decisiones y por el largo plazo que generalmente es tenido en cuenta al momento de adoptar decisiones. Pero, siempre hay un pero en la Argentina, ya desde el año 1875, el Congreso viene delegando en el Ejecutivo la fijación del valor de la moneda. Y eso encima fue convalidado por la Corte en fallos tomo 22, es decir, 19. Siempre hubo delegaciones del Congreso en favor del Ejecutivo en relación a la moneda. A nuestro criterio, esa delegación es inconstitucional. Viola el inciso 11, viola el inciso 19. Porque no es materia de administración, que es la única materia que el artículo 76 permite delegar, porque no siempre se puede argumentar que haya una emergencia pública para delegarle al Congreso las competencias monetarias, que es otro de los requisitos del 76, y porque además las competencias relacionadas con la moneda afectan al comercio, al mercado y pueden afectar al derecho de propiedad. Si tenemos en cuenta el fallo Selcro, donde la Corte dijo que la delegación legislativa no cabe en materia impositiva porque afecta al derecho de propiedad, podríamos hacer una interpretación extensiva de Selcro, de lo que dijo la Corte en el fallo Selcro del año 2003, y decir no cabe la delegación legislativa en materia monetaria porque afecta el derecho de propiedad. Entonces, ni en el mercado ni en el Ejecutivo. Paso esta porque si no, tenemos que ir un poco más rápido. Lo que sí puede hacer el Congreso, a nuestro humilde entender, es delegar los temas monetarios en el Banco Central. ¿Por qué? Porque la propia Constitución se lo dice en el artículo 75, inciso 6. Pero acá, para que sea válida esta delegación, tenemos que tener un Banco Central controlado por el Legislativo, no por el Ejecutivo. Un Banco Central verdaderamente federal, como manda la reforma del 94, que cambió la palabra Banco Nacional por Banco Federal, pero que tenga control del legislativo. Porque si no, por una vía indirecta estaríamos haciendo una delegación en el Ejecutivo, si el central estuviera manejado por el Ejecutivo. Sería una simulación o una triangulación. Y ahora, vamos ya al tema dolarización. Es el Congreso y no un órgano de otro país. ¿Por qué? Porque si el constituyente decidió que la moneda esté regida por el órgano más representativo que tiene el gobierno nacional, que es el Congreso, tanto desde el punto de vista federal como desde el punto de vista político, y el que fija las políticas de Estado a largo plazo, ese órgano no puede renunciar a esa competencia en favor de las autoridades de otro país, en este caso la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Y por qué utilizo la palabra renunciar? Porque solo podemos hablar de delegación cuando el que delega se reserva cierta facultad de supervisión. Puede controlar lo que hace
el órgano beneficiario de esa delegación. En cambio, si le delegamos el control de la moneda a una autoridad extranjera, no vamos a poder controlar nada. Y tampoco podríamos cumplir con el inciso 19, porque el Congreso no podría defender el valor de la moneda para lograr el desarrollo humano. Entonces, nos estamos chocando con pautas fundamentales de nuestro sistema constitucional, que son lo de fijar el valor y lo de defender el valor. Dos funciones que no podrían ser ejercidas si se dolarizara la economía. Entonces decimos que si se dolarizara la economía, reemplazando a la moneda de Argentina por el dólar estadounidense, se produciría una renuncia a esa competencia por parte del Congreso, una asignación, no delegación, asignación de esa competencia a la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, a un órgano de un gobierno extranjero. Por lo tanto, sería claramente inconstitucional. Se han expedido en este mismo sentido los autores que he encontrado, que trataron el tema, que fueron el maestro Villar Campos, Alejandro Pérez Walde y Alberto Dallavilla. Quizás haya otros, falta mía, si no los encontré. En síntesis, recapitulando, la dolarización implicaría una renuncia del Estado a manejar su propia política económica. El país dejaría de tener moneda propia, la cual es un atributo de la soberanía. La moneda de curso legal, que lo reemplazaría, en este caso el dólar, su valor estaría fijado por una autoridad extranjera y no podría ser defendido por el Congreso. El Congreso tampoco podría dictar leyes sobre falsificación, porque la moneda no es nacional. Y el Poder Judicial tampoco sería competente para juzgar una eventual falsificación de moneda, sino que las causas por falsificación habría que mandarlas todas a Estados Unidos. Lo que sí tenemos que analizar es si esa norma, para que no quede ningún cabo suelto, que le brindaba al Congreso la posibilidad o la facultad de fijar el valor de monedas extranjeras, podría implicar implícitamente una autorización para dolarizar la economía. Entendemos que no, pero como no había que dejar ningún cabo suelto, lo tenemos que analizar. Por tres motivos. Hasta el año 1881 circulaban varias monedas extranjeras en la Argentina, algunas con curso legal, y esa ley lo prohibió y trató de unificar el circulante. ¿Pero por qué circulaban? ¿Por un permiso del constituyente? No, circulaban simplemente porque no había moneda nacional. Y la gente se las arreglaba privadamente con esas monedas, pero sin intervención del Estado. Con lo cual no me sirve de argumento decir que hubo algún momento en el cual sí circularon monedas extranjeras. No lo puedo tomar como argumento. En segundo lugar, esa competencia que la Constitución establece de fijar el valor de la moneda solo puede tener una interpretación. Fijar el valor para el territorio argentino. Nunca le vamos a poder fijar el valor del euro para la Comunidad Europea e imponerle el valor, obviamente. Solo va a tener alcance en el territorio nacional. Y en segundo lugar, fijar el valor imprescindiblemente tiene que ser fijado en relación a una moneda nacional. Porque si no, ¿en relación a qué le fijo el valor? En el aire. Si yo quiero ejercer la atribución de fijar el valor de una moneda extranjera, la única forma que tengo de ejercerlo es decir que vale tantos pesos argentinos. Es decir, en relación a la moneda nacional. Con lo cual, necesito tener una moneda nacional para poder fijar el valor de la moneda extranjera. Si no tengo peso nacional, no puedo fijar el valor de la moneda extranjera, porque no tengo relación, no tengo parámetros. Entonces, si la Constitución permite que el Congreso pueda fijar el valor de la moneda extranjera, también va a poder tolerar la circulación de esa moneda. Para algo le fija valor, para que circule, y asignarle algún valor cancelatorio. Conclusión, el Congreso sí puede tolerar la circulación de dólares o de otra moneda y considerarlos de curso legal, que es lo que pasó con la ley de convertibilidad que rigió durante la década del 90. Tenemos que admitir la constitucionalidad de esa ley porque implicaba justamente
una forma de ejercer esta atribución, fijar el valor de la moneda extranjera en relación a la moneda nacional. No era perfecta su constitucionalidad, tenía algún punto oscuro, tenía alguna objeción, porque si bien, en apariencia, el Congreso había fijado el valor del dólar en $1, no se había reservado ninguna competencia más allá de lo que era derogar la ley. Es decir, el peso quedaba anclado al valor del dólar. Si internacionalmente el peso bajaba y el dólar subía, el Congreso no podía hacer nada. Se había de alguna manera atado las manos, salvo lo que era derogar la ley, ¿no es cierto? Que pasó recién después de la explosión del año 2000, fines del 2001, principios del 2002. Pero, de un punto de vista formal, la circulación de una moneda extranjera en paralelo con la Argentina, mientras haya una Argentina, no sería inconstitucional. Por lo expuesto, conclusión, ya termino, no se asusten. El Congreso, lo expuesto no implica que el Congreso pueda considerar al dólar como única moneda de curso legal, porque ello implicaría una renuncia a emitir moneda, a fijar el valor y a fijar el valor de la extranjera, por las razones que explicábamos antes. Una cosa es tolerar la circulación de la moneda extranjera y otra cosa es que esa sea la única moneda circulante. Pueden convivir, pero no puede estar sola la moneda extranjera. Tenemos que distinguir esto, y esta juro que es la última filmina, ya nos vamos. Tenemos que distinguir claramente esto de una posible, eventual, futura creación de una moneda regional, como ocurrió en Europa con el euro. Entendemos que esto no estaría prohibido por la Constitución, sino todo lo contrario, expresamente permitido, porque el 75, inciso 24, que es una norma muy sabia y yo diría futurista, porque prevé un grado de avance del Mercosur que todavía 25, 28 años después no llegamos a ver, en la cual faculta al Congreso a aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales. Autoriza expresamente la delegación de competencias y lo rodea de una serie de garantías. No las voy a repetir, todos ustedes las saben. La doble lectura de algunos tratados, la mayoría especial para aprobar algunos de esos tratados, las condiciones que están ahí al final, la reciprocidad, la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Significa esto que no estaría permitida constitucionalmente una dolarización de la economía, pero sí estaría permitido que el Congreso delegara una atribución de este tipo en algún órgano de la integración comunitaria latinoamericana. Quedo abierto a críticas, preguntas, reflexiones y les agradezco la atención. Hola Pablo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Un gusto escucharte y excelente tu exposición. Pero hay un punto que me parece importante que vos lo aclares, porque el problema de la dolarización, en realidad, no es tanto un problema jurídico en la Argentina actual, es más bien un problema fáctico. La población argentina, la moneda argentina se ha convertido en un sistema bimonetario por razón distintas derivas políticas. Aquí hay dos monedas, circulan dos monedas, con bien o con mal, más allá de la voluntad de la Constitución, circulan dos monedas. Entonces la dolarización, como vos decís, si se refiere a una delegación del Congreso argentino en favor del Congreso extranjero, estoy con vos en que no hay forma posible que el Congreso argentino delegue esta función en el Tesoro extranjero. Pero hay un segundo problema,
El hecho es que ocurre por la práctica de la población como tantas otras prácticas no constitucionales. De hecho, en la población, la economía está dolarizada. Entonces, la ley de convertibilidad que vos acertadamente calificás como posible, no hizo más que adoptar un mecanismo opinable, estoy de acuerdo con vos, sobre todo en su rigidez, pero es el camino que probablemente una nueva dolarización adopte. Esto es, fijar la moneda argentina en relación a la moneda extranjera, como hizo Pellegrini en relación al valor del oro. Vos en tu referencia de dolarización, entiendo que te referís exclusivamente al aspecto jurídico, no al aspecto fáctico. ¿Es así? Exactamente, Alberto, gracias por la intervención. Antes de que vos entraras, yo había aclarado que por dolarización yo iba a referirme a una dolarización total de la economía al estilo, llamémosle, de Ecuador, no 10 es decir, a la sustitución del peso por un dólar, no a la convivencia. A mi criterio, desde un punto de vista jurídico, no hay riesgo, no hay inconstitucionalidad en la convivencia de ambas monedas, tal como lo había establecido la ley de convertibilidad en su momento. Que fácticamente ocurra, en absoluto compromete la Constitución. La gente puede ahorrar en soja, muchos ahorran en soja hoy en día, puede ahorrar en oro, puede ahorrar en dólares, puede ahorrar en euros. De lo que estamos hablando es que desde el Estado se promueva una única moneda y que esa única moneda sea extranjera. ¿Mm? Gracias por tu intervención. Me permite una pregunta. En la Argentina tenemos 13 tipos de dólares, ¿no? Y eso está fijado por intervención del Estado en gran medida. Y eso también es una cosa que trae, digamos, una serie de dificultades, porque no solamente la relación peso-dólar, sino también la distintos tipos de dólares que incluso sin ninguna autorización del Congreso se ha venido haciendo, ¿no? Pablo, ¿me permitís una pregunta? Yo sí, no sé si te referís al otro Pablo, que es el que maneja... No, a Pablo Manili. Bueno, con la autorización de Pablo Hirschman, por supuesto. Con todo gusto, con todo gusto. Querría volver, diríamos, al comienzo de tu exposición. Bueno, primero felicitarte, por supuesto, nos deja pensando, por lo menos a mí me deja pensando en muchas de las afirmaciones que hiciste, que comparto en su gran mayoría. A mí me interesaría volver sobre esa relación que hiciste con el artículo 42 de la Constitución Nacional. Yo tengo una lectura algo matizada acerca de lo que dijiste, porque me parece que, bueno, primero poner en contexto cuando se sancionaron las reformas de 1994, que más allá de la enorme legitimidad política e institucional que tuvo, se dio durante el reinado de unas ideas económicas específicas y había allí un interés muy grande por establecer en la Constitución lineamientos económicos que, coincido con vos, no son libertarios ni estatistas. La Constitución histórica no es libertaria ni estatista, basta mirar el hoy artículo 75, inciso 18. Por eso el artículo 42 me parece a mí que también puede leerse como una obligación o un mandato a todas las autoridades, porque dicen las autoridades, no dice una sola autoridad, deben velar por la transparencia del mercado, defender la transparencia del mercado contra toda forma de distorsión. La distorsión la introduce, a mi modo de ver, el poder político. Por eso me parece que esa atribución que tiene el Congreso puede delegarse, mejor dicho, se da en el contexto de una habilitación constitucional a la creación del Banco Federal.
Si relacionamos estas dos normas, claramente el Banco Federal es el que debe ocuparse de esta moneda, pero no porque se la delegue el Ejecutivo, sino el propio Congreso, por una habilitación que antes hace la Constitución Nacional. Entonces, tomando estas dos cuestiones, a mí me parece que el mercado que fija el valor de las cosas, eso es un dato de la realidad acá y en la China, hasta en la China, te diría que el mercado debe protegerse contra la distorsión del poder político. Y en este sentido sí podrían instrumentarse esas soluciones que mencionaste. Yo lo miraría muy en este sentido, porque lo cierto es que no nos imaginamos de ninguna manera discutiendo en el Congreso de la Nación cuántos dólares va a valer el peso, cuántos euros va a valer el peso, cuántos yens va a valer el peso. Esto claramente no puede estar y no pudo estar en la cosmovisión de los constituyentes de 1994 por la influencia del sector económico que entonces regía el país y que fue muy armónico en la instrumentación de estos criterios. Bueno, quería tus comentarios, Pablo, y felicitarte otra vez. Sí. Gracias, María Angélica. Sí. Tú me estás diciendo de una manera muy elegante y muy polite que yo estoy forzando al 42. Y sí, tenés razón. Tenés razón. Un poco lo estoy forzando al 42, ya lo sé. Una interpretación ortodoxa del 42 decía, bueno, ojo, el Estado solo puede intervenir para romper esas distorsiones. En lo que discrepo un poquito contigo es en que solo el Estado genera esas distorsiones. No, yo creo que a veces... No, solo el Estado no. Claro, a veces solo el Estado no. Meten la pata a las autoridades y otras veces se generan solas, las genera el propio mercado, ¿no? Pero vuelvo al hilo. Una interpretación ortodoxa del 42 sí nos diría, mira, el Estado, ojo, solo puede intervenir para romper esas distorsiones que se producen en el mercado. Y vos, Pablito, te estás agarrando de esa norma para decir que el Estado puede intervenir en lo que es el manejo de la moneda. Claro, puede ser que sea cierto que a lo mejor estoy forzando un poquito el 42, pero si yo al 42 le sumo la defensa del valor de la moneda del inciso 19, la fijación del valor de la moneda del inciso 11, me parece que la conclusión no está muy forzada, ¿no? Pero esta es una de las grandes dudas que yo tenía y lo aclaré al principio de la charla, ¿no? Sí. Que todavía esto no lo publiqué porque todavía me están quedando dudas, ¿no? Así que sí, te lo agradezco mucho, María Angélica, es por ahí. Hay que ver bien eso de cómo 42. Sí. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Sí, En Antonio. primer lugar, la saludo a María Angélica, la felicito por esta actividad. Déjenme también felicitar a Pablo Manili, realmente una claridad en la exposición acorde a los antecedentes que tiene como gran profesor. En general comparto lo expresado por Pablo, pero en base a lo que acaba de manifestar María Angélica, quiero exponer que bajo mi punto de vista y como constituyente, no fue eso lo que pasó en la Convención de 1994, sino precisamente lo contrario. Lo curioso es que gobernando el menemismo, si uno analiza el texto constitucional y los debates, y sobre todo las normas que ha señalado Pablo, yo no llego a ninguna, sino a una conclusión que es muy clara. Una pudo haber sido la visión de Alberdi, que ha quedado absolutamente en el pasado. Esa forma de interpretar la Constitución yo la considero que no es adecuado con el decurso histórico que ha ido mostrando cambios en el diseño y en la normativa constitucional. Una cosa pudo haber sido el constitucionalismo liberal en 1853, pero una cosa completamente distinta es la sanción constitucional de 1994. La sanción constitucional se ubica
en el tránsito del constitucionalismo social al derecho internacional de los derechos humanos como fase última de desarrollo del constitucionalismo. Por tanto, soy decidido partidario, es decir, en mi lectura de la Constitución y como constituyente, en sostener que hay claramente bases económicas de un sistema liberal capitalista claramente humanizado, personalista, con una idea clara de intervención del Estado en la economía que se ve de una manera, pero yo te diría indiscutible, no solo en el artículo 42, sino esencialmente en el 75, inciso 19. El tema es que hay que tener una interpretación sistemática de la Constitución. No hay otra forma de interpretar la Constitución de una manera armónica y sistemática. Es decir, la idea del desarrollo humano no podés desconectarla de la idea de la defensa del valor de la moneda, que significa que el Estado tiene que tener políticas contra la inflación, por ejemplo. Esa es la manera en que se debe interpretar la Constitución. Eso significa defender el valor de la moneda. Por tanto, el tema, por ejemplo, de la justicia social, no hay ninguna duda que corresponde a esta lectura constitucional y a esta clase de constitucionalismo social y de democracia social que estoy señalando. Así que pudo haber sido esa la posición de Cavallo. Cavallo fue claramente derrotado en el seno de la Convención Constituyente. Soy testigo de esto, porque él trató de impedir, por ejemplo, el tratamiento de las cuestiones federales. Mandó a su secretario. La Convención Constituyente, que expresaba la soberanía popular en la máxima expresión, tuvo una decisión política en materia de filosofía política económica, que es esta que yo estoy expresando en este momento. Por tanto, a mí me sorprende mucho en este momento la cantidad de economistas que hacen afirmaciones sin leer la Constitución, como por ejemplo Milei. La idea de dolarizar directamente la economía es groseramente inconstitucional, tal como lo ha señalado Pablo Manili. En cambio, sería distinta la lectura de lo que fue la ley de convertibilidad. Por otra parte, hay otro tema que sí merece un análisis mucho más fino, pero yo quiero rescatar en primer lugar la actitud lamentable que ha tenido el Congreso ya desde hace muchos años, mucho más ahora, porque ha vivido delegando sus competencias. Esto ha sido gravísimo en las emergencias, lo es en este preciso momento. Hoy mismo acaban por decreto de necesidad y urgencia de modificar la ley de ministerios, así que fíjense además cuáles son las actividades que tiene el Congreso de la Nación en este momento. Es decir, yo veo una clara violación de la Constitución Nacional, diría, no solo en la filosofía política humanista y de un capitalismo con rostro humano, que es lo que nosotros votamos, con una clara idea de democracia y constitucionalismo social, pero yo además veo que lo que se afirma es un hiperpresidencialismo. También quiero decir otra cosa más. Nada tiene que ver el Banco Federal imaginado por el constituyente en 1994 con el Banco Central dependiente del poder político actual. Así que, en definitiva, ¿cuál es mi conclusión? Además de reiterar las felicitaciones a Pablo Manili, reiterar cuál es mi lectura como constituyente de la nación y sobre lo que es la filosofía política en esta cuestión. Y en segundo lugar, marcar las muy graves violaciones constitucionales que lo único que hacen es profundizar una de nuestras más grandes patologías, que es lo que se llama el hiperpresidencialismo. Muchas gracias, Antonio. A mí me quedó sin contestarle a Jorge Gentile, perdón, pero me distraje con la pregunta de María Angélica. Jorge, gracias por tus palabras y por tu intervención. Lo que vos decís es totalmente cierto, lo que pasa es que se escapa del objeto de estudio de hoy, ¿no? Yo me intenté concentrar en si es constitucional o no una dolarización de la economía. Esto que tú dices de los 17, 14, 13, 12 dólares que tenemos es un disparate, no tiene
como tú bien señalaste, ningún anclaje en ninguna ley, son todas creaciones de circulares del Banco Central y de la Bolsa de Valores que no tienen ningún sentido. Simplemente no me refería a ellos porque escapaba de mi objeto de estudio, pero te agradezco la intervención. Y en cuanto a lo que decía María Angélica de las políticas económicas vigentes en el 94, yo me permito refrescar la memoria respecto de un tema. Cuando se dice, cuando se estudia, incluso en los libros, por qué se llegó al Pacto de Olivos, Antonio esto me lo va a ratificar seguramente. Todo el mundo dice dos cuestiones. Porque el proyecto de ley de Durañona y Bedia, que tenía media sanción en diputados, decía que la Constitución se podía reformar por 2/3 de los presentes, ¿se acuerdan? Y porque había un plebiscito convocado por decreto para 2 semanas antes de lo que fue el Pacto de Olivos. Pero lo que nadie menciona, en ningún manual lo encontré, es lo que dice el doctor Alfonsín en su libro Democracia y Consenso. Miro para arriba porque lo tengo ahí arriba. Él cuenta que hay un dictamen del Consejo Nacional Justicialista del 15 de abril del año 92 que decía expresamente que en caso de una reforma constitucional había que constitucionalizar los principios de las privatizaciones y del liberalismo económico. Esa es una de las 3 causas, no eran solo 2, fueron 3 causas principales del Pacto de Olivos, que fueron lo que obviamente a la oposición le hizo parar las antenas o parar los pelos, como quieran decir, decir, bueno, no, a ver, no se puede constitucionalizar una política económica, por buena que sea, buena, mala, criticable, opinable, pero no es algo que tenga que estar en el texto de la Constitución. Si ya le criticábamos a la primera Constitución que había fijado la capital en Buenos Aires, ¿se acuerdan? Y por eso después dice, no, una ley va a fijar la capital. Si no podemos fijar la capital en la Constitución, ¿cómo vamos a fijar un plan económico? Esto era un disparate. Entonces, ojo, porque mucha de la tarea del constituyente del 94, como decía recién el doctor Hernández, la tenemos que interpretar a la luz de eso, que fue una de las causas que motivaron el Pacto de Olivos y la reforma constitucional. Gracias a... Una cosita más, perdonen, pero muy breve. Es interesante tener en cuenta, por supuesto, que mi interpretación del 42 está ligada al 75, inciso 18 y 19, pero me parece que hay que considerar también que no en los debates de la convención, sino en lo que finalmente salió en el texto, por primera vez aparece el término mercado en la Constitución. Ustedes me dirán, en la del 49 también, pero se revestiría a otro tipo de mercados. Aquí me parece que está el mercado como relaciones subjetivas, no el mercado objetivo como a veces piensan, bueno, esto es, no, son relaciones. Y vuelvo a lo mismo, Pablo, la prohibición para el Estado, en todos sus poderes, de no distorsionar el mercado, es precisamente la de evitar que esas relaciones económicas sean distorsionadas por acciones regulatorias de algún tipo. Estamos hablando de la cantidad de dólares que tenemos. Hay, aunque sea inconstitucional también porque no tenemos un banco central autónomo, lo tuvimos en su momento y luego se modificó las atribuciones que tienen. Bueno, de hecho hay una intervención en el mercado. Yo creo que esa intervención del mercado, en el mercado que tenemos hoy, está muy lejos de ser consistente con los principios de la Constitución Nacional. El mercado como relación sin distorsiones, ni de los agentes económicos, para eso está el Estado, no para regular, sino para reglamentar, que es una cosa diferente, me parece a mí, ¿no? Y entonces, sí, por supuesto, lo tenemos que ver de manera sistémica y no tomando un solo artículo. Estos dos son muy importantes, pero es toda la estructura de la Constitución, ¿no? Bueno, eso solo. Yo quería comentar algo. Por un lado, bueno, felicitarlo a Pablo por la exposición y también por las intervenciones que han enriquecido mucho lo que Pablo nos comentó. Yo, digamos, viví unos 12 años de mi vida con el peso moneda nacional, ¿no? De la ley 1130
presidencia del general Julio Argentino Roca, ¿no? Julio por el mes de la patria y Argentino porque, bueno, era argentino como todos nosotros, ¿no? Lo que uno veía en aquella época es que se había federalizado Buenos Aires, es decir, el obstáculo más importante para el ejercicio de la soberanía había sido superado de una manera cruenta, ¿no? Como realmente ocurrió. Y detrás de eso viene la moneda que se va a llamar moneda nacional. Y que bueno, por lo menos hasta la ley 1888, a su manera tuvo periodos de esplendor y otros de ocaso. A mí me tocó vivir los de ocaso, ¿no? Pero la pregunta es que si consideramos esta atribución del Congreso de hacer sellar moneda, ¿no? Fijar su valor, y esto que se hablaba desde los principios, ¿no? De como una especie de atributo de soberanía, ¿no? Yo creo que el gran problema está en qué medida hemos ido dejando de ejercer la soberanía, ¿no? Es decir, en la presidencia de Roca estaba muy claro que había que modernizar a la Argentina, estaba la ley 1420 un poquito más adelante, y bueno, el desarrollo y esa modernización efectivamente se produjo, y es algo que yo diría casi hasta indiscutible, ¿no? Sin embargo, bueno, nuestras regulaciones posteriores, empezando con la creación del Banco Central y la manera en cómo se estatizó y su dependencia del Poder Ejecutivo, en realidad, con el argumento de darle más fuerza al Estado, terminaron debilitando realmente la soberanía. Y además hay que pensar que si se juntan los directivos de 7 u 8 bancos, ¿no?, del mundo, prácticamente están manejando el 80 al 85% de las finanzas mundiales, con lo cual sonaría casi utópico que desde un Estado casi en la periferia, y además que descuida su soberanía, hablar de defender el valor de la moneda. Eso es lo que quería comentar. Bueno, pero la manda constitucional de defender el valor de la moneda creo que puede ser ejercida sin perjuicio de lo que hagan esos 7 u 8 presidentes de bancos poderosos del mundo. La manda constitucional es que el Congreso adopte medidas tendientes a que la moneda preserve su valor para tender al desarrollo humano. Por eso está en el 19. No lo veo contradictorio, Pablo, con lo Claro, que... pero si pensamos que desde que el constituyente en el 94, ¿no? Estableció esa cláusula y la moneda vale 300 veces menos en el tiempo que transcurrió, algo nos debe haber ocurrido, y no ha ocurrido a un partido, sino a la sociedad, ¿no? Nuestra. No, sí, sí. Que es difícil, pero no lo veo contradictorio con la realidad económica mundial. Ramón levantó la mano. Sí, Ramón. Muchas gracias, Pablo. La verdad que estaba prestando atención. Me hiciste acordar, cuando comenzaste tu presentación, me hiciste acordar a un viejo artículo de Alchan, un gran liberal, que se llamaba ¿Por qué el dinero? Y o sea, se centraba un poco en la primera parte de tu exposición. Y subiéndome a la idea del dinero, a la importancia del dinero, al otro aspecto que no está contemplado en la Constitución, sino que es como medio de cambio, como medio de pago, como medio transaccional. Porque la Constitución pareciera que se centró en un aspecto de las funciones del dinero que tiene la sociedad. Quizás hoy nosotros con nuestra moneda nacional está tan debilitada que no cumple con ninguna de esas funciones. No es depósito de valor, no sirve para comerciar, no tiene ningún tipo de garantía. Pero me quedé con lo que había empezado a decir María Angélica. Vos hablas sobre las delegaciones que se empezaron, empezó a hacer el Congreso en este tema. Y te quisiera hacer una pregunta contrafáctica. Si el Congreso, arriesgando, ¿no? Por supuesto, si el Congreso retrotrajera esas delegaciones, ¿no? Si dijera, bueno, me voy a adquirir para mí de vuelta voy a terminar con estas delegaciones y empiezo a llevar, voy a ejercer yo esa defensa un poco altruista. ¿Te parece que lo podría llevar a cabo? ¿No es mejor? O sea, yo dudo tanto de la capacidad del Congreso para llevar a cabo una política pública tan sensible que si lo que tenemos es malo, yo no sé si el Congreso tiene una verdadera capacidad operativa para poder llevar a cabo esa función. Es totalmente contrafáctica la pregunta y Claro, bueno. contrafáctica o contranormativa, porque en realidad que esté funcionando mal
o que funcionaría mal si lo manejara el Congreso, no habilita a hacer lo contrario de lo que dice la norma constitucional. Pero la norma constitucional te manda que lo haga el Congreso. El Congreso lo puede delegar en el Banco Central, lo dice expresamente el inciso 6. Ahí está el problema. Yo creo que el problema que tenemos está en cómo está implementado el Banco Central en este momento. Porque ahí después van a venir los politólogos y van a decir, bueno, pero ¿cómo gobierna un presidente si el Banco Central lo maneja el Congreso? Hay un problema de pragmático, hay un problema de gobernabilidad. Si la FIP fuera lo que tiene que ser, si el Banco Central fuera lo que tiene que ser, el presidente no tiene herramientas para manejar la política económica y monetaria, o al menos la monetaria, ¿no? Yo creo que el Congreso sí lo puede hacer a través del Banco Central, pero tiene que ser un Banco Central con un perfil totalmente distinto del que tenemos hoy. Más técnico, con políticas más de largo plazo, con menos influencia del Ejecutivo, que el ministro de Economía no le meta la mano al Banco Central cada vez que necesita unos pesos, como lo hemos visto en todos los gobiernos, o todos los últimos gobiernos. En fin, me parece que es por ahí, Ramón. Gracias por tu pregunta. No tenemos más pedidos de intervenciones o preguntas. Si alguno quiere aprovechar. Bueno, los aburrí mucho, parece. No. ¿Me podrías prestar unos pesos, Pablo? Muy claro. Son temitas que a veces parecen insulares, ¿no? Que están poco trabajados, son los que siempre me despiertan más interés. Meterse bien a fondo en estos temas que me costó encontrar bibliografía incluso, ¿no? Y tengo que seguir, por eso les decía que todavía es un paper que está en preparación. Pero bueno. Hay dos libros, aprovecho para pasar una visita, hay dos libros que son muy interesantes a propósito de estas cuestiones. Uno es del de Gerchunov, La moneda en el aire, y el otro es de Torre, una temporada en el quinto piso. Me parece que son instructivos porque, sobre todo el de Torre, es muy descorazonador porque lo que muestra es que a pesar del tiempo transcurrido tenemos exactamente los mismos problemas, ¿no? La historia del pago o no pago al Fondo Monetario Internacional y las concepciones, la cultura prevaleciente en el país que impiden a los gobiernos resolver el problema. Antonio, el doctor Hernández hablaba de la inflación. Yo creo que la desvalorización de la moneda que estamos sufriendo es la mayor intervención que hace el Estado, y lo hace a través de la emisión del Banco Central. O sea, antes de que se hablara de Banco Federal, que es una muy buena reforma del 94 y que no se ha instrumentado, porque lo cierto es que seguimos con el diseño anterior. Por eso el Banco Central debe de ser autónomo, eso no hay duda, y ahí habría un control muy importante, pero ustedes habrán oído igual que yo lo que ha ocurrido en estos días a propósito de los cambios que todavía están como dicen los periodistas, noticia en desarrollo, ¿no? No sé qué habrá pasado hoy porque iban a enunciarse medidas. Pero lo cierto es que los periodistas están diciendo que el candidato a ministro de Economía quiere tener el Banco Central. Lo dicen con todas las letras, nadie se ruboriza, nadie dice, pero esto estará bien, esto puede ser. Es como un criterio instalado, ¿no? Y contra esa cultura es muy difícil resolver con nuestros argumentos jurídicos, ¿no? Porque está instalada y la padeció Alfonsín en su momento. Este libro es de lo más instructivo con su propio partido. Su propio partido implicó para él un problema muy, muy serio, ¿no? Para resolver este problema, esta cuestión. Así que yo creo que aquí también tendríamos que mirarlo. A mí me asombra cómo desembosadamente, y no críticamente, porque podrían decir, esta es la aspiración del nuevo ministro de Economía, pero no es la aspiración que corresponde por lo que dice la Constitución y menos por la conveniencia
y la operatividad para nuestros destinos como ciudadanos de a pie, ¿no? Y sin embargo, nadie lo ha criticado con este sentido. Bueno, no lo consiguió, pero a ver si lo consigue todavía, a ver si finalmente, entonces es imposible. Ahí tenemos la peor intervención del Estado y la peor distorsión del Estado del mercado, ¿no? Que pagan, por supuesto, los que tienen menos posibilidad de defender su salario. Es un poco deprimente, ¿no? Cuando uno mira la historia, a ver, ahora le debemos al fondo, pero desde 1826 que le debemos a la Baring Brothers. Banco Central, bueno, lo vimos en la charla que tuvimos el año pasado, al principio intentaban contratar capitales extranjeros y bancos privados para que emitan el dinero. El primer default lo tuvimos con Carlos Pellegrini en 1891. La delegación del Congreso al Ejecutivo, les contaba recién, desde 1875. O sea, a veces la culpa no es solamente de los malos gobernantes que tuvimos estos últimos años, hay cosas que las arrastramos, yo diría que ya son congénitas, ¿no? Y bueno, es muy deprimente. ¿Me permite, Pablo, de nuevo una intervención? ¿Cómo no? Bueno, creo que, y te felicito por haber traído este tema, que no se agota simplemente con el tema de la moneda, sino todo el tema financiero. No te olvides que no tenemos presupuesto, ¿sí? Y que los presupuestos se prorrogan de un año para otro, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el sistema norteamericano, y que el presupuesto ha dejado de ser, ¿no es cierto?, una autorización del Congreso para gastar, ¿no es cierto?, en los diversos rubros del Estado. ¿Te das cuenta? O sea que tener 13 dólares, ¿no es cierto?, con precios distintos, y tener un peso, y no tener presupuesto, ¿no es cierto?, y no tener cuenta de inversión. O sea, las cuentas de inversión se aprueban generalmente muchos años después, y prácticamente como si fuera un trámite, sin hacer ninguna... Y que los presupuestos se prorroguen de un año para el otro, ¿no es cierto?, cosa que no ocurre en el sistema norteamericano, que cuando ocurrió la última vez, en el último periodo de Trump, ¿no es cierto?, el día 29 de enero lo tuvieron que dictar porque se quedaban 800.000 funcionarios sin cobrar los sueldos. Bueno, o sea, tendríamos que, los constitucionalistas creo que tendríamos que ocuparnos un poco de estos problemas, los de tipo financiero. Sumale la falta de una ley de coparticipación. La última se sancionó en el 88 y a partir del 88 para acá son parches y decretos de necesidad y urgencia y pactos fiscales y parches. Bueno, es como si a la economía no le hubiera, digamos, afectado la reforma del 94. ¿Por qué? No se modificó la ley de administración financiera. El defensor del pueblo sigue teniendo la misma ley que antes. No hay ley de coparticipación y la Auditoría General de la Nación también tiene la misma legislación anterior, ¿no? Es verdad. Yo te diría, Pablo Hirschman, ahora que Sí. todavía peor, porque la ley de administración financiera se modificó para peor, delegando en el jefe de gabinete de ministros una... Te muteaste sin querer, María Angélica, te muteaste. Ay, perdón. Ahora sí. Ahora sí. No, decía que la ley de administración financiera y sistemas de control se modificó, un solo artículo, el 37, para mal. A propósito. Porque se delegó en el jefe de gabinete de ministros la posibilidad de reestructurar partidas presupuestarias. Y con la emergencia de la pandemia, se dictó un decreto de necesidad de urgencia por el cual se prorrogó y amplió en materia sanitaria la ley de emergencia, y además se modificó para ampliar el cupo que tiene el jefe de gabinete de ministros para redistribuir. Así que con eso y la centralización en el Ejecutivo, vamos a ver ahora cómo funciona, porque esto lo tiene que hacer el jefe de gabinete de ministros. Se suponía que era el presidente el que le iba a dar las instrucciones. Vamos a ver ahora quién le da las instrucciones, pero eso debiera reformarse ya, ¿no? Porque es una distorsión, como decís vos, Pablo, de la reforma del 94. Y bueno, es lo que tenemos. Cavallo se podría sentir orgulloso porque todas estas leyes, la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Administración Financiera,
son de la Defensor del Pueblo, son todos de los tiempos en que, bueno, gobernaban Menem y Cavallo, ¿no? Son del 92-93, casualmente, Sí, ¿no? sí, sí. Casualmente entre Bueno, comillas. perdón, yo quiero recordarles, yo fui legislador en ese momento, cuando se planteó el tema de la creación de la Auditoría General de la Nación, que después quedó en la Constitución, y que es en definitiva un lugar donde van todos los legisladores jubilados. Nosotros habíamos planteado la Contraloría General de la Nación, que existe en casi todos los países de América, ¿no es cierto?, que era un solo funcionario, ¿no es cierto?, que hacía el control, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente eso continúa siendo, ¿no es cierto?, un lugar donde no se hace realmente el control que merecería, ¿no es cierto?, el sistema financiero argentino. Y eso lo pusieron en la Constitución después. No solo legisladores jubilados, sino que a veces hay legisladores que se hacen elegir con 3 años de antelación al vencimiento de su mandato para un nuevo periodo. Sí, 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 sí. Así es, este es nuestro país, lamentablemente. Pablo, ¿podría agregar un pequeño aportecito? Naturalmente, sí, claro, sí. Aparte de adherir a todos los pagos que te han hecho, Pablo, y que ya estás acostumbrado a ello y que es un dote natural en vos y que aprovecho para ponerlo en evidencia, por lo menos, y saludarte y abrazarte, quería, yéndome al tema, quería hacer una relación entre el 75 y 19, 75 inciso 19, en cuanto a la defensa del valor de la moneda atribuida al Congreso Nacional, articulado con el 42, pero específicamente en lo que se refiere a la protección de los intereses económicos de los usuarios y los consumidores. Entonces ahí me estaba preguntando, y no tengo respuesta, pero lo filtro en esta oportunidad, cómo articulamos esta facultad orgánica con este derecho de los individuos, de las personas, en su carácter de usuarios o consumidores, como quieras, pero en definitiva de las personas, de los ciudadanos, ¿no es cierto? Si no está en juego en este planteo provocativo que vos has presentado con tu exposición, ¿verdad? Hay una protección de intereses económicos que en cierta medida no pueden realizarse si no es, creo yo, defendiendo el valor de la moneda. Y en consecuencia, la facultad orgánica, la facultad del Congreso, no está en esos términos condicionada a esta cosa que yo creo, condicionada a esta protección. Y en tal sentido, ese condicionamiento, ¿cuáles son las variables que inciden para que sea realizado eficazmente? Bueno, ahí dejo planteada mi inquietud, no sé si fui prolijo en el planteo. No, se entendió perfecto, Mario. Me quedo con esa idea, la voy a trabajar un poco más, que es vincular al 19 con el 42, pero en el sentido inverso en el que yo lo había hecho. Es decir, tú lo que dices es, no se puede proteger los intereses económicos de consumidores y usuarios si no se defiende el valor de la moneda. La peor forma de atacar los intereses económicos de consumidores y usuarios es permitiendo o fomentando o provocando la inflación que tenemos. Así que sí, te agradezco la idea y el aporte, Mario. Lo vamos a trabajar. Está bueno. Yo hago un comentario que quizás esté también dirigido a Liliana Catucci. Pero por ahí hay alguna responsabilidad de los penalistas en esto, porque cuando uno estudiaba Penal 2, ¿no?, y sobre los finales, cuando llegaba a la falsificación de moneda, si no me equivoco, había un verbo que decía algo así como cercenar la moneda, ¿no? ¿Y no sería esto lo que se está haciendo desde el Estado? No sé, Pablo, porque hoy estaba leyendo
un artículo sobre el tema del cual habló Pablo, y hablaban de una especie de señorío, o una palabra parecida que ahora no me acuerdo precisamente, y era la parte de la moneda que cuando acuñaban se quedaba, con la cual se quedaban los monarcas, era como una especie de defraudación al pueblo y no había forma de combatirla. Entonces, ese cercenamiento de la moneda, fíjate vos, qué histórico que es, porque ya desde la época de los reyes, ellos cuando cercenaban la moneda, que quiere decir que la limaban para restarle el valor por el respaldo en los metales que tenía, se la apropiaban ellos. O sea que esta cultura que nosotros tenemos, que no sé de dónde, de quién la hemos mal heredado, nos viene perjudicando y, como dijo la doctora hace un ratito, es muy difícil de erradicar. Pero realmente lo que está ocurriendo en el país es una clara evidencia que están atacando justamente las normas constitucionales, porque lo que no están haciendo es proteger el valor de la moneda. Y como decía la doctora, si hubieran establecido el Banco Federal, que fue incluido en la Constitución con la reforma del 94, y lo hubieran dotado de unas normas básicas fundamentales, quizás esto no estaría ocurriendo ahora. El tema es que hasta ahora ningún presidente del 94 para acá quiso renunciar a ese enorme poder que le da el manejo del Banco Central, ¿no es cierto? Y bueno, cada día estamos peor. Sí. Bueno, también es una sociedad que no está acostumbrada a presidentes aparentemente débiles. Claro. Bueno, muy bien. Me parece que ya hemos concluido, estamos en horario, así que otra vez agradecerte, Pablo, siempre nos traes temas muy, muy interesantes. Les quería contar que en la academia, no de la semana pasada, sino en la otra, el ingeniero Solanet habló de un tema bastante similar acerca de, parecido al que esbozaste hoy vos, ¿no? Y veo que hay sí un interés importante en estas cuestiones, así que eso quizá nos puede dar un poquito de esperanza, ¿no? Porque todo lo que hemos visto es para no tenerla, pero bueno, seguimos en el sistema democrático y eso me parece que hay que celebrarlo. El año que viene estamos con un aniversario interesante y el hecho de que prestemos tanta atención a estas cuestiones, decías recién Pablo Manili en este caso, que hemos estudiado poco estas cuestiones desde el punto de vista jurídico. Bueno, estamos poniendo foco en esto, lo hacen los economistas, lo hacen también los que están en la actividad pública. Cuando ustedes hablaron de la ley de coparticipación, López Murphy me dijo hace muchos años, no era diputado entonces, que era una ley casi de imposible cumplimiento por el procedimiento complejísimo que tiene, ¿no? Y ese es un tema ahí que nos interpela también. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas y estamos en carrera para revertir esta situación. En esta reunión está Cecilia Recalde, que tiene una tesis sobre el desarrollo económico y los deberes del Congreso en materia de desarrollo económico. Pensé que nos iba a contar algo, pero está muy calladita. Bueno, también paso un aviso. No, es estrictamente que tal como les va todo. Felicitaciones, Pablo, gracias María Angélica por la referencia. En realidad, no, justamente enfoco el tema del desarrollo humano más que el desarrollo económico, por eso el tema económico no es mi fuerte, pero bueno, sí coincido fuertemente con Pablo Manili en cuanto a, bueno, y está Antonio María, no me va a dejar mentir, en cuanto al enfoque fundamentalmente humanista del 75 inciso 19, el proyecto Cafiero, los agregados de Carrió y los agregados incluso de Antonio María, que también opinó en el momento en el que se debatió la redacción del actual inciso 19, y bueno, el hecho de poner al hombre en el centro de la escena de la reforma del 94 no es un detalle menor, y creo que en todos los temas económicos no tenemos que perderlo de vista, porque si no estamos perdiendo una enorme riqueza, la enorme riqueza
la reforma del 94, que fue cambiar el paradigma constitucional y cambiar, hacer un giro de lo que era el paradigma de la Constitución de 1853 hacia un antropocentrismo, en el mejor sentido de la palabra, de la reforma del 94, a través de las teorías de John Rawls, Amartya Sen y lo que sea, y también a través de la doctrina social de la Iglesia, porque Antonio Cafiero, que fue el autor principal de la norma, así lo dijo puntualmente. Así que bueno, eso es lo único que puedo agregar. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima reunión y gracias, Pablo, por tu excelente exposición. Tenemos que seguir pensando sobre esto. A vos, María Angélica, y a Pablo Hirschman por la invitación, a todos por estar presentes y sobre todo por los aportes después durante el debate. Gracias. Cuando termine este capítulo, que no lo tengo terminado, voy a publicar un libro que se va a llamar algo así como Derecho Constitucional Económico o Economía y Constitución. Me falta terminar este capítulo y ya sale. Muy bien, lo vamos a ver. Hasta luego. Hasta luego, gracias.